Particularmente nos interesa ver 3 años después del inicio de esta iniciativa, qué lecciones se han aprendido, qué desafíos existen en este momento y qué oportunidades hay todavía por aprovechar. Para eso tenemos acá personas que han estado trabajando en este proyecto desde el principio. Tenemos 2 personas de sociedad civil, 2 personas de gobierno y tenemos también la perspectiva de una organización multilateral. Este panel tiene la particularidad de que tenemos 11 personas, pero antes de que se vayan corriendo, vamos a empezar con un formato de entrevista con los panelistas y luego vamos a tener lightning talks con algunos de otros actores de la OGP y finalmente lo vamos a abrir a preguntas de ustedes. Entonces, sin más, empezamos con Giselle Cribeiro. Ella es la presidenta de Open Knowledge de Brasil, es docente e investigadora de la Universidad de Sao Paulo y ha trabajado organizando a la sociedad civil en Brasil desde el principio del proyecto. Giselle, en tu experiencia desde el principio, Brasil empezó con un plan de acción que no necesariamente incorporaba la perspectiva de la sociedad civil. Sin embargo, se logró eso unos meses después, pero el proceso no solo de negociar con gobierno, sino además de lograr que la sociedad civil se organizara, fue también parte del proceso, ¿no? Cuéntanos cómo fue eso, qué lecciones aprendidas te dejó y qué le recomiendas a países que están todavía en ese proceso. Buen día, muchas gracias a todos y a todas. Estoy muy feliz de compartir un poco la experiencia de Brasil acá y también aprender bastante con todos ustedes. Como todos saben, Brasil fue el primer copresidente de la parcería, de la Alianza por Gobierno Abierto. Estuve desde el principio involucrada porque la primera consulta me involucró a mí, pero fue hecha con solo meia dúzia, 6 organizaciones. Ninguna de nuestras sugerencias fue acatada en el primer plan. El resultado es que tuvimos un plan el resultado era que el primer plan ya contaba con acciones que ya estaban siendo desarrolladas. Después, la sociedad civil brasileira se organizó un poco más y nosotros pudimos hacer el segundo plan de una forma colaborativa. Entonces, éramos como 100 organizaciones, junto con varios ministerios, logramos hacer un proceso de construcción colaborativa y el resultado del segundo plan fue mucho más exitoso. Pero todavía ahora tenemos un problema de comunicación entre gobierno y sociedad civil en Brasil. Y también debo decir que, infelizmente, entre nosotros también, la sociedad civil brasileira no es coesa, no es organizada, y eso ha sido un gran reto para todos nosotros. Entonces, no hay una acción articulada, tampoco ahora hay la comunicación necesaria entre gobierno y sociedad civil. Entonces, es un escenario no muy bueno, un poco triste, pero hay que seguir, porque yo creo, pediste alguna recomendación, yo creo que este espacio de co-creación, de co-responsabilización de gobierno y sociedad civil debe ser construido cada vez más, porque todavía no empezamos ainda en la Alianza de Gobierno Abierto. Entonces, tenemos sí, el ejemplo de comité gestor, de steering committee, pero la situación en cada país es muy distinta y no vemos esta corresponsabilización y co-creación de los planes de acción, de su monitoreo, de implementación y evaluación, que los espacios decisorios todavía no son compartidos y tenemos que empezar a hacerlo, porque es una experiencia incluso didáctica, tanto para el gobierno como también para la sociedad civil. Gracias, Giselle.
Tenemos también a Virginia Pardo, ella es directora del área de Ciudadanía Digital de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información de Uruguay y es también la representante nacional del país ante la OGP. Virginia, en Uruguay el gobierno va a cambiar dentro de unos meses, ¿no? El gobierno de Uruguay va a cambiar dentro de algunos meses. Y ese ha sido uno de los retos que más han enfrentado países donde el ritmo que llevaba OGP con un gobierno cambia dramáticamente con el nuevo. ¿Qué pasos están tomando ustedes para preparar esa transición? Y también quería preguntarte sobre el tema de los compromisos. Algunos críticos de sociedad civil en particular a veces cuestionan el tipo de compromisos de los planes de acción, particularmente porque algunos compromisos son muy poco ambiciosos, son cosas muy fáciles de lograr y tal vez no tan relevantes para los ciudadanos. Entonces quería ver si nos puedes comentar también cuál ha sido tu experiencia en Uruguay en ese sentido. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a la organización por invitarme a participar. Bueno, dos preguntas. Con respecto a la primera, bueno, sí, nosotros ahora en Uruguay vamos a tener elecciones nacionales en octubre y seguramente en noviembre para terminar de definir el presidente de la República. Pero bueno, entiendo que el tema de gobierno abierto y lo que son las políticas a nivel de lo que es también el acceso a la información, datos abiertos, están marcados en una estrategia bastante importante y nacional que trasciende el gobierno. O sea, se están generando, estamos trabajando, que es parte de nuestros desafíos, tanto desde la Agencia de Gobierno Electrónico y también con los grupos de trabajo que estamos involucrados con la sociedad civil, de generar institucionalidad en los diferentes ámbitos para que esto sea algo que se apropie en las organizaciones y en el gobierno más allá de los diferentes actores de turno. Entonces, la idea que ahora se aprobó un nuevo plan de acción que es del 2014-2016, donde justamente va a haber muchos proyectos y compromisos de diferentes instituciones del Estado que especialmente plantearon su interés de formar parte del plan de acción para que ese proyecto y ese compromiso trascienda los cambios electorales como instrumento. O sea, están viendo el plan de acción como un instrumento para que trascienda los diferentes cambios de gobierno. Eso es un dato, una lección importante a favor de lo que es el instrumento plan de acción. Pero también la institucionalidad de un grupo de trabajo. En Uruguay se creó por un decreto de presidencia un grupo de trabajo que formaliza el seguimiento, la evaluación y la proyección del plan de acción y la estrategia de gobierno abierto, integrado por diferentes actores de gobierno, de la sociedad civil y de la academia, y que eso es un instrumento que trasciende el gobierno de turno, y tenemos la responsabilidad que en el propio plan de acción se plasmó como un proyecto con ese grupo de trabajo de fortalecer el seguimiento de todos los compromisos que están plasmados y de seguir fortaleciendo actividades de difusión y formación. Más allá de eso, de acuerdo a lo que se está planteando en la campaña electoral, por decirlo de manera, en otro terreno, ya que excede lo que es el gobierno particular, todos los partidos políticos están fomentando y están impulsando todo, ¿no?, dentro de lo que es transparencia, gobierno abierto, apertura. Dudo que haya algún cambio de sentido, pero creo que lo más importante es trabajar en la institucionalidad, ¿no?, generar instituciones, generar roles, responsabilidades claras y compromisos que trasciendan el cambio de gobierno. Con respecto a la segunda pregunta, que era un poco, bueno, dar compromisos de valor, sobre todo, de que hayan compromisos sustantivos, que no sean simplemente capaz que un trámite, un servicio menor para la ciudadanía. Creo que eso fue un poco uno de los desafíos que tuvimos en la elaboración del segundo plan de acción de gobierno abierto. El primero, un poco como lo comentaba también Brasil, por un tema de plazos cortos, por también poca capacidad también desde el gobierno y también pocos actores representando a la sociedad civil en el Uruguay. Fue un plan bastante simple, escueto. Bueno, los informes informes de seguimiento que se hacen del IRM dieron un poco como lección aprendida que tenía que ser proyectos con mucho más sustancia, ¿no?, más carne a nivel de los resultados del ciudadano. Y bueno, un poco uno de los desafíos que nos pusimos para el segundo plan fue ese, que fuera mucho más participativo, mucho más colaborativo. Ya teníamos a nivel en el grupo una sociedad civil mucho más organizada, pasamos de tener 2 o 3 organizaciones a tener un núcleo de una red de gobierno abierto que se creó en Uruguay con más de 14 organizaciones de sociedad civil que integraron
las mesas de debate, se hicieron mesas de diálogo, donde se pusieron sobre la mesa intereses de todas las partes y recomendaciones sobre qué temas son los que tendrían que estar formando parte de la agenda. Y nuestro rol fue tratar de lograr acercar compromisos y decir, bueno, de los intereses de la sociedad civil o de la ciudadanía, cuáles plasmarlos en compromisos concretos y lograr acuerdos. Entonces se trató de lograr la mayor cantidad de acuerdos, y en los casos en que no hubo capaz que el tiempo de lograr acuerdos, están como compromiso dentro del plan seguir trabajando en este periodo para poder lograr nuevas metas. Gracias. Gracias. Tenemos también a Aide Pérez. Ella es coordinadora de la área de transparencia y rendición de cuentas de Fundar acá en México, y ha sido parte del grupo tripartito de OGP integrado por el gobierno, sociedad civil y el IFAI. Aide, ¿nos podrías comentar un poco sobre el proceso que tuvo México para llegar a un consejo en el que las decisiones realmente se toman de forma conjunta, que ha sido uno de los retos más grandes, no solo en Latinoamérica, sino en el resto de países de OGP? Y particularmente me gustaría también ver si nos puedes comentar el reto de coordinar a las mismas organizaciones de sociedad civil entre sí mismas, ¿no? Entiendo que ustedes incluso tienen un sistema en el que pues se autoimponen el reportar cuando hay posibles conflictos de interés, y pareciera un sistema realmente pues bastante sólido. Cuéntanos un poco sobre eso y bueno, qué desafíos y qué retos tiene, que me imagino que también debe tenerlos. Sí, bueno, trataré de hablar claro porque creo que el sonido no es el mejor. La verdad es que yo ya lo siento muy distante, ¿no? La creación del secretariado técnico, el momento de fractura entre el gobierno mexicano y las organizaciones que dio origen a la creación de este grupo conformado por un representante del gobierno, un representante de las organizaciones y un representante del IFAI, pero fue una cuestión muy simple, creo, de la que salimos muy bien librados. Pasa o sucedió como sucede en muchos países, que no entendíamos bien qué era OGP, porque teníamos muy poco tiempo, porque todavía nadie entendía qué era gobierno abierto, qué significaba, cuál era su contenido, y también por una visión muy simplista de lo que significa hacer una consulta y participación sustantiva. El gobierno mexicano hace una consulta a un grupo muy reducido de organizaciones, no las toma en consideración, para decirlo como es, y presenta un plan de acción. Nosotros nos inconformamos, no estuvimos de acuerdo en eso y finalmente pues digamos que amenazamos con bajarnos del proceso, ¿no? Porque nos interesaba que se nos tomara en cuenta y teníamos cosas que decir y compromisos que considerábamos relevantes de nuestras agendas. Entonces a partir de ahí se abrió un diálogo. En este diálogo asumimos o llegamos a dos acuerdos. Necesitábamos formar parte de las decisiones que se tomaran, parte de un órgano de gobierno, digamos, en donde nosotros tuviéramos voz y voto al mismo nivel que el IFAI y que el gobierno, justo en un sentido de co-creación, de colaboración, no nada más de consulta para el plan de acción o de participación. Así creamos o ideamos el Secretariado Técnico Tripartita, que ya ahora tiene reglas de funcionamiento, reuniones periódicas, orden del día, ya un poco burocrático, ¿no, colegas? Y por otro lado acordamos hacer un nuevo plan de acción que recuperara las propuestas de la sociedad civil. Entonces finalmente, bueno, tuvimos un plan de acción 2 o plan de acción ampliado que le llamamos en su momento, y ahora ya está corriendo la implementación del segundo plan, en donde pasamos de 8 organizaciones a un esfuerzo de estas 3 partes por ampliar el proceso de construcción a más organizaciones, no nada más del Distrito Federal, sino de los estados, a desarrolladores, a académicos, un proceso que nos llevó, ni me acuerdo ya bien, pero como 4 o 5 meses, ¿no? Con 9 mesas de trabajo, extenso. Y finalmente tenemos un plan de acción 2013-2015 con 26 compromisos. Ahora, tú decías, siempre hablamos del reto que significa la colaboración o la co-creación sociedad civil-gobierno, y por supuesto que tiene muchos desafíos. Uno de ellos, principal, es cómo mantener la independencia, o sea, la voz independiente de la sociedad civil cuando te sientas a una mesa a colaborar con el gobierno.
O sea, ¿cómo hacemos para que la voz y el mensaje no sean los mismos y no se pierdan? Y no terminamos siendo sociedad civil complaciente, porque también somos parte y nos damos cuenta ahora de lo complicado que es que las cosas sucedan al interior del gobierno. ¿Cómo hacemos para mantener una voz fuerte, independiente, que critique, pero sin romper la relación? Yo creo que ahí hay retos y hay muchas lecciones aprendidas. Y la segunda pregunta es, ¿cómo hacemos para el núcleo de sociedad civil, ¿no? Porque también ponerse de acuerdo en la sociedad civil tiene sus retos, ¿no? No tenemos todos una misma postura, una misma agenda, no entendemos gobierno abierto de la misma manera. Y las organizaciones que participamos en OGP en México, hay que decirlo, antes de OGP formábamos parte de una misma agenda, pero no teníamos alianzas estratégicas como las que tenemos ahora. O sea, digamos que OGP nos juntó y nosotros entendimos en algún momento que nuestra fuerza de cara al gobierno y nuestra posición de cara al gobierno iba a hacer que estuviéramos cohesionadas y que fuéramos capaces de dejar de lado nuestros malos entendidos o las cosas que no compartimos y acercar una visión común y llevar hacia el gobierno un mensaje común con una posición fuerte y única para que nos convirtamos en interlocutores serios, ¿no? Y puntuales de lo que queremos y estamos esperando. Eso, no sé qué ha sido más reto, si con el gobierno o entre nosotros. Una pregunta que quería hacerte. El sistema que ustedes tienen pareciera ser de los que mejor ha funcionado en todos los países de UGP, ¿no? ¿Te parece que esa es como una posible receta que todos deberían tratar de hacer o que en cada contexto debería experimentarse con algo que tenga sentido ahí? Bueno, yo por principio no creo en las recetas, ¿no? O sea, ya, ahí está la respuesta, pero creo que sí hay en México lecciones aprendidas que se pueden rescatar y que pueden ser compartidas y se pueden apropiar por otros países, como también nosotros hemos aprendido de otros países y de otras experiencias. Creo que la co-creación, la corresponsabilidad, pues es el sentido, la piedra angular de gobierno abierto y finalmente entender que son visiones distintas, trincheras distintas y que no por colaborar y no por participar, la sociedad civil deja de tener su visión crítica y su sentido crítico y deja digamos, de ser fiel a su razón de ser. En la medida en que el gobierno entienda que nosotros tenemos, para eso se nos paga y esa es nuestra razón de ser y que nosotros también entendamos también todas las consideraciones que pueden tener con respecto a la sociedad civil, ¿no? Somos desorganizados, que no nos ponemos de acuerdo, que no se nos da gusto con nada, que abren los datos y luego nadie los pela y no los utilizamos. O sea, creo que finalmente OGP lo que ha servido es que nos conozcamos más y que en la medida en que nos conozcamos más tratemos de acercar posturas y avanzar en cuestiones concretas, ¿no? Perfecto. El siguiente panelista es Michael Porras. Él trabaja en la Secretaría de Gobierno Digital de Costa Rica, donde impulsa la agenda de gobierno abierto y de datos abiertos. Él ha estado trabajando en la agenda de gobierno abierto de Costa Rica desde que el país se unió a la alianza y además ha estado trabajando en gestión de proyectos de tecnología desde ya hace bastantes años. Michael, Aide hablaba del reto de que la sociedad civil pueda trabajar junta de una forma articulada y armónica. En algún momento hablabas, recuerdo también del caso opuesto, ¿no? A veces no es que cuesta integrarlos, sino que más bien se convierten como en un club de amigos, incluso también a veces cuando cambian de gobierno a sociedad civil y de vuelta. ¿Cómo hacer para integrar más, para que haya más diversidad en estos esfuerzos y no solo a nivel de la sociedad civil organizada, sino también de otros funcionarios, de otros líderes comunales y otros actores en general? Gracias, hola, buenas tardes. Realmente ese es un reto súper importante y lo hemos mencionado en varias reuniones. Tenemos que evitar que la Alianza para el Gobierno Abierto, tanto a nivel de la Alianza, como propiamente dicha, como en nuestros países, se convierta en un club de amigos. Y ahí hay un reto. El reto es llevar el mensaje, y lo hemos visto en estas discusiones de ayer en Abrelatam y de hoy acá, llevarlo a las comunidades. ¿Dónde están los reformadores de gobierno abierto que no se les ha puesto esa etiqueta? Que trabajan con comunidades vulnerables, que trabajan con poblaciones en las costas, con aborígenes,
que realmente están haciendo cosas interesantes en transparencia, en participación ciudadana, en llevar acceso a tecnologías. Y ahí es donde entonces tenemos que hacer el esfuerzo, por ejemplo, que ya México ha avanzado, que se hizo en el país hermano también de Brasil, de ampliar esos procesos de consulta. Cuando a mí me preguntaron la primera vez, usted tiene que ir a hablar con la sociedad civil. Pero ¿quién es la sociedad civil en nuestros países? ¿Dónde está? No tenemos un formulario que las sociedades civiles en nuestros países van y completan para tener un listado general de organizaciones de sociedad civil. Muchas veces las organizaciones de sociedad civil no quieren registrarse, trabajan silenciosamente, y ese es el reto, ir a buscarlas, ir a empoderarlas, a decirles, bueno, su trabajo es importante para la agenda de gobierno abierto de nuestro país, de la región, y más allá de la sociedad civil. Estamos como países, como gobiernos, haciendo el esfuerzo de involucrar a más servidores públicos en este movimiento, o estamos hablándonos entre los mismos. Ahí también hay una tarea importantísima a realizar. El involucrar a la academia, al sector empresarial, a las comunidades, ojo, al poder judicial y al poder legislativo en esta movida de gobierno abierto. Porque si no nos vamos a seguir viendo los mismos, vamos a reformar los mismos y el impacto quizás sea para los mismos. Si buscamos más actores, si buscamos más aliados en esto, estoy seguro que esos grandes objetivos que la Alianza para el Gobierno Abierto tiene, los vamos a poder concretar y dar ejemplos claros muchísimo más rápido y muchísimo más fácilmente. Porque muchas veces, reitero, la sociedad civil y hay servidores públicos también trabajando silenciosamente y no los hemos identificado. Perfecto. Aide tiene un comentario que quiere hacer sobre lo que estabas diciendo. Que decíamos antes de entrar a la mesa que hay que ir trascendiendo como a mesa de debate, ¿no? Entonces, cuando identifiquemos algo que no nos gusta o que no estamos de acuerdo o que sí, hay que decirlo. No, me parece, o sea, yo no le quitaría ni una coma a lo que tú has dicho. Evidentemente necesitamos ampliar, ¿no? A OGP necesitamos llegar a mayor cantidad de actores. Yo, la verdad es que en México nos hemos preguntado mucho cómo hacerlo y hacerlo bien, ¿no? Y lo que vamos ensayando es pensar en distintos niveles de participación. Porque no todo el mundo está interesado en participar, no tiene por qué estar interesado en participar, no todo el mundo tiene las capacidades para participar, ni los recursos para participar. Entonces, a lo mejor habría que pensar en el caso, por ejemplo, de México, ¿quién está interesado en poner sobre la mesa ideas en términos de problemáticas que se viven en el país? ¿Quién tiene ya más un nivel en términos de propuesta para que se puedan convertir en compromisos en el plan de acción? ¿Y qué tipo de actores quieren ya participar, por ejemplo, en los mecanismos de co-creación y de colaboración? Porque de otra manera, si queremos meter la participación en una misma bolsa y que todo el mundo participe para lo mismo y solamente pensando en términos de la consulta para la construcción de plan de acción, creo que nos seguimos acotando mucho y estamos obligando a los actores a que ofrezcan cosas que no están en condiciones de dar, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que pensar es distintos niveles de participación, desde las personas que les interesa simplemente recibir un newsletter para estar al tanto, o que les interesa un compromiso sobre industrias extractivas, hasta una organización que quiere, por ejemplo, en el caso de México, representar a la sociedad civil en OGP, en el secretariado técnico, ¿no? Sí, para cerrar, es muy válido lo que dice Aide y es cierto, también ahí hay un reto, es decir, no vamos a ampliar a una gran cantidad de personas que simplemente no tengan la responsabilidad, porque OGP, la Alianza para el Gobierno Abierto, estos temas son de responsabilidad también. Pero ahí entonces efectivamente, no es una receta, pero cuál sería una experiencia válida. Nos contaba Emilene el ejemplo de Honduras de llevar este proceso a las comunidades, no solamente para que validen un plan de acción, estoy de acuerdo, sino para conocer esas personas que están haciendo un trabajo silencioso y que los podemos involucrar en diferentes niveles de participación con nosotros en la movida de gobierno abierto. Eso como una primera parte. Y lo segundo, que yo creo que es válido, hagamos que el gobierno abierto sea algo transversal. Si alguien está trabajando en ambiente, bueno, podemos abrir datos en ambiente.
Si alguien está participando en una consulta aborigen, bueno, busquemos cuál es el mecanismo de diálogo ciudadano con estas comunidades para que la articulación de los esfuerzos en la movida de gobierno abierto realmente busque algo que es en lo que también tenemos que centrarnos, que es el impacto de las iniciativas y de los proyectos. Gracias. Vamos a presentar a Mike antes de ir con reacciones de Virginia y de Giselle. Mike Mora es especialista de gobierno electrónico en la Secretaría de Asuntos Políticos de la OEA. Es responsable de coordinar los programas de la OEA en el marco de la Red Interamericana Gubernamental y la Red de Gobierno Electrónico de América Latina. Mike, me interesaría conocer si, en tu opinión, el rol de las multilaterales en estos primeros años de UGP ha sido realmente lo que podría haber sido, ¿se ha potenciado realmente o hay todavía mucho espacio por recorrer? Y dos, sé que en algún momento mencionabas que se podría explorar crear resoluciones a nivel interamericano y la pregunta ahí sería, en momentos en que a menudo se cuestiona la relevancia de organismos internacionales como la OEA, ¿qué tan realista te parece que podría ser explorar más ese tipo de acciones? Muchas gracias y buenas tardes. Yo quisiera iniciar por decir que se ha hecho bastante en poco tiempo. Yo creo que eso lo podemos reconocer todos en este transcurrir de gobierno abierto. La velocidad que lleva es en realidad sorprendente frente a muchos otros procesos que las multilaterales o que por las multilaterales han pasado. Entonces yo creo que el apoyo, el soporte que han dado las multilaterales hasta este punto ha sido amplio y válido. Yo creo que en Londres el año pasado, hace ya casi un año, se fortaleció ese proceso con la firma de 4 multilaterales o la adhesión de 4 multilaterales a la Alianza para el Gobierno Abierto, y eso tiene un gran valor, porque cuando hablamos de co-creación, en realidad está el mundo de sociedad civil y de gobiernos al interior de cada uno de los estados, pero también hay una región como es Latinoamérica, que en el caso de la Organización de los Estados Americanos acoge a 34 estados miembros, casi la mitad de ellos hacen parte de la Alianza para el Gobierno Abierto. Entonces hay un espacio importante que las multilaterales pueden ofrecer para poder consolidar los procesos de diálogo con sociedad civil y con cada uno de los gobiernos. Ahora, hay retos para las multilaterales, y esto no es simplemente para la Organización de los Estados Americanos. Hay retos de financiamiento, hay retos de poder alinear las agendas de apoyo a los países e incluso a nivel de subregiones, y yo creo que eso es uno de los retos importantes que tiene el apoyo de las multilaterales, el poder apoyar todos esos procesos de una forma coordinada, y yo creo que se ha venido haciendo, es un proceso reciente. Contamos con un año de involucramiento formal de 4 multilaterales, la Organización de los Estados Americanos, que aunque no ha hecho una vinculación formal, ha venido apoyando los procesos de gobierno abierto, de datos abiertos, de gobierno electrónico en los países, incluso antes de la generación de la Alianza para el Gobierno Abierto, pero ahora con la Alianza para el Gobierno Abierto, y agradecemos por la invitación que extienden que nos hicieron para participar de este panel, pues venimos trabajando en apoyar también de alguna forma la coordinación de acciones que como multilaterales nos permitan sumar esfuerzos en esa dirección. Y yo creo que eso es parte de lo que quisiera decir en esa primera etapa. Y un ejemplo muy claro de eso es lo que está sucediendo al margen de esta reunión en el primer Foro Iberoamericano de Estrategias Digitales Nacionales, donde estamos las multilaterales apoyando un proceso gestado por los países para la consecución de esa estrategia digital iberoamericana. Pues ahí vamos, hay un proceso que podemos seguir apoyando todos y esperemos sumar coordinando muy bien nuestras agendas. Entonces, yo diría que el tema de no solo las multilaterales, sino cómo las multilaterales pueden apoyar estos procesos puede
aterrizar en el tema de resoluciones, en el tema de iniciativas hemisféricas como es ILDA, por ejemplo, donde OEA, CEPAL y las fundaciones Sabina y en el caso del Caribe la Universidad de West Indies participa. Yo creo que ese conglomerado puede apoyar mucho estos procesos. Ahora, lo que sí quisiera decir en ese sentido es que la complementariedad de las acciones fortalece los procesos. Eso es lo que vivimos en la cocreación. Y yo creo que no solo se haga a nivel de país, sino se haga a nivel de región. 34 Estados miembros, que es uno de los retos que tenemos, no todos hablan de la Alianza para el Gobierno Abierto, tenemos que sumar, y la idea es que estos espacios y la motivación y las experiencias de los otros países que han conquistado terreno en el tema de Alianza para el Gobierno Abierto, y no solo de la alianza como alianza, sino en materia de transparencia, en materia de eficiencia, en materia de participación, puedan en realidad aterrizar en la co-creación de espacios como le puede ser unas resoluciones a niveles hemisféricas. Yo creo que hay espacio por recorrer en ese sentido. Y lo que sí quisiera anotar es que lo que pudieran ser procesos burocráticos, sobre todo hablando de 34 Estados miembros, puede estar muy bien acompañado de procesos veloces como ha tenido la Alianza para el Gobierno Abierto o ha emprendido la sociedad civil. Entonces no es la organización multilateral la que va a acelerar el proceso, son los actores, son sociedad civil y los estados. Y en el caso de los dos, sociedad civil y estados, tienen un espacio muy definido en la Organización de los Estados Americanos que yo creo que hay que aprovechar. Perfecto, gracias. Tenemos entonces una reacción de Giselle y de Virginia sobre el tema de qué tan amplio o un poco más concentrado debería ser la participación de sociedad civil. Tenemos un minuto para cada una antes de entrar con los lightning talks. Bueno, entonces, Brasil es un ejemplo, pero también no es un ejemplo, porque ampliamos muchísimo la participación para el segundo plan con más de 100 organizaciones, pero después de lo que pasó fue un caos total, porque eso no fue sostenible. Entonces hay que pensar mucho los modelos para sostener eso, porque no se hace eso con trabajo voluntario, es el primero. Hablar con tanta gente, porque la riqueza de la sociedad civil es su diversidad. Y esta también es la complejidad. Entonces hay que tener algún cuerpo duro de personas, de gente envolvida para dialogar entre todos. No veo mucho apoyo en eso. ¿Cómo sostener? ¿Cómo seguir las conversaciones con más de 100 organizaciones de la sociedad civil? ¿Cómo seguir las conversaciones entre ellos y el gobierno? El gobierno también es bastante heterogéneo. En términos de cómo ve la Alianza para el Gobierno Abierto. Entonces, ellos también tienen que lidiar con esta complejidad. Entonces, Brasil es un ejemplo, pero también no es. Perfecto. Hola, cortito, a ver si la tos no me ataca. No, con respecto al tema de participación, que es un desafío que tenemos todos siempre, y yo creo que hay un tema que es importante, por lo menos desde nuestra óptica, que las expectativas tienen que ser a la calidad y no tanto capaz que a la cantidad de participación, que eso es un tema que a veces se espera, o sea, una consulta pública que tenga millones de respuestas, y a veces lo importante es que realmente estén focalizadas y que den aporte a la temática que realmente se está trabajando. Como que si no nos ponemos la expectativa de calidad y si aspiramos a cantidad, vamos a sentirnos defraudados y frustrados. Creo que eso es un tema importante. Y hay dos cosas que creo que nosotros también tendríamos que trabajar, es que en Uruguay estamos queriendo ahora empezar fuertemente, es utilizar muchos de los canales de participación que ya existen en el país, que ya existen institucionalizados en otros organismos, con las políticas sociales, a nivel de los municipios, que ya hay o reuniones de vecinos, o sea, lugares donde ya la gente se reúne naturalmente, que históricamente se ha reunido más allá de lo que fue la concepción del gobierno abierto, y llevar el tema a esos lugares también como forma de estrategia y no crear nuevos espacios de participación, sino reutilizar los que ya existen naturalmente para empezar a meter el tema gobierno abierto. Y creo que otro tema importante es sectorizar, o sea, hablar por temática. O sea, como decían hoy, generalizar, hablar, o sea, nadie va a opinar de algo genérico que capaz que le pasa por el costado y no le importa. Entonces, el tema de cuando bajar un escalón más de gobierno abierto a temas de salud, temas de educación, temas de políticas sociales, temas de seguridad, y juntar a los actores
interesados de ese tema o los claves en ese tema o los actores de gobierno que deben impulsar políticas o cambios en ese tema juntos y entonces hacer consultas o participación específica sobre un tema concreto creo que también es una estrategia que hay que empezar a llevar adelante. Perfecto, gracias. Bueno, les había dicho que en este panel somos 11 personas, entonces ahora antes de abrir a preguntas vamos a tener Lightning Talks de varios países, vamos a hacer un pequeño recorrido por la experiencia única de cada país en esto. Les hemos pedido que hablen solamente por 2 minutos y les vamos a estar enseñando cuántos segundos les queda, así que empezamos con Senia Hernández. Ella es abogada del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de Funde en El Salvador y es la encargada de parte de la organización en el tema de OGP. Adelante, Senia. Hola, gracias. Muy buenas tardes. Igual, gracias por la invitación. Brevemente, poderles compartir la experiencia que hemos tenido hasta el momento en El Salvador en cuanto al AGA. Y es que a partir de que en el primer plan de acción fue un borrador el que presentó el gobierno y no fue consultado, vimos la necesidad de realmente tener una participación más activa de parte de la sociedad civil, y lo cual, al igual que todos, ha sido muy difícil la participación. A partir de este año, después del mecanismo de revisión independiente que se hizo al primer plan de acción, se generó una iniciativa juntamente con OGP, en el cual poder estructurarnos y organizarnos como sociedad civil. Y del mes de junio para acá hemos tenido la experiencia que hemos hecho alrededor de 4 convocatorias a más de 500 organizaciones de sociedad civil, incluyendo gremiales de empresa privada y consultores y expertos en diferentes temas importantes dentro de El Salvador. Y eso mismo ha generado ahorita un comité gestor temporal, donde estamos ya, después de haber hecho un taller toda una mañana, y que participaron alrededor de 50 instituciones, consultores, empresa privada, generamos ciertos compromisos y ahorita vemos 5 instituciones que estamos como evaluando qué compromisos realmente pueden ser quizás uno solo, qué compromisos tienen mayor trascendencia, para después, el próximo viernes 10 de octubre justamente, vamos a hacer nuevamente una convocatoria y tratamos de incluir a los más que se puedan y que estén realmente interesados en participar en el AGA y que tengan la responsabilidad de realmente seguir continuando la participación, porque muchas veces lo que pasa es, llegan la primera vez, pero dejan de asistir. Entonces, ese es el problema. Y en esa validación esperamos presentarle a mediados de octubre al gobierno cuáles son los compromisos que deseamos como sociedad civil sean incluidos en el nuevo plan de acción y no darles oportunidad a que se nos excluyan los compromisos, al contrario. Bueno, muchas gracias. Y ahora tenemos a Mariana Mas. Ella es miembro del Comité de Directores de Data y oficial de programas de CAINFO en Uruguay. Es politóloga y asesora en acceso a información, datos abiertos y participación. Bueno, qué presentación. Bueno, mi nombre es Mariana y también soy coordinadora de la Red de Gobierno Abierto, que es una red de organizaciones de la sociedad civil que son contraparte de gobierno en materia de, justamente, de gobierno abierto. Voy a hablar sobre la experiencia que tuvimos en Uruguay en torno al trabajo desde la sociedad civil para incluir otras temáticas, más allá de las típicas de los, digamos, los pilares, transparencia, participación y rendición de cuentas, y cómo darle carne a temas que sean transversalizados por estos pilares. Y los desafíos. Como les digo, hay una red que empezó a trabajar a fines del año pasado, una red constituida por una diversidad de organizaciones, más allá de las tradicionales que trabajamos transparencia, acceso a la información pública, datos abiertos, también empezamos a incluir a organizaciones que trabajaran el tema derechos de las mujeres, derechos reproductivos y sexuales, niñez, justicia, consumidores, software libre, etcétera, etcétera. Justamente con la idea de empezar a incluir otras temáticas. El desafío en este sentido es decir, cómo acercar los conceptos de gobierno abierto a agendas específicas que ya tenían estas organizaciones. Para esto empezamos a trabajar
en capacity building, en debate, pero también empezar a entender este concepto de gobierno abierto compartido, no en un formato donde nosotros venimos a instruir a los otros, sino en debates en el cual entre todos construimos y reconstruimos las agendas de gobierno abierto y una cultura de gobierno abierto que no termine solamente en los planes de acciones para poder entenderlo desde las necesidades específicas de cada uno de estos grupos. Bueno, y ahora, nosotros fuimos parte del grupo de trabajo que mencionaba Virginia, teníamos 2 representaciones de esta red de gobierno abierto y trabajamos en conjunto, generamos 2 mesas de diálogo y hay una tercera comprometida, en donde efectivamente se empezaron a incluir propuestas y muchas de las cuales se conformaron en compromisos en temáticas como salud, educación inclusiva, derechos digitales, niñez, consumo, etc. O sea que empezamos a abrir la agenda de gobierno abierto a otros temas más allá de los tradicionales. ¿Cuáles son ahora los desafíos? ¿Cómo sostener este esfuerzo? Un poco siguiendo lo que dice Gisele. Todo esto insumió de muchísimo trabajo para entendernos entre todos, para poder tirar todos hacia el mismo lado y cómo asegurar para que la sociedad civil organizada pueda efectivamente tener un rol de monitor y dar continuidad a estos planes de acción. Evidentemente esto tiene que ver en materia de financiamiento y de sostenibilidad de estas iniciativas. Gracias. Gracias. A continuación tenemos a Fabiano Angélico. Él es periodista de datos, investigador en temas de transparencia y actualmente trabaja en la Contraloría del municipio de Sao Paulo, donde creó el Comité de Gobierno Abierto, inspirado precisamente en OGP. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Está muy interesante este debate. Bueno, voy a mantenerme en el título del panel, los desafíos y oportunidades. Bueno, yo creo que es importante marcar las oportunidades. Quisiera dejar un mensaje positivo, que la OGP trae la oportunidad de que instancias gubernamentales puedan crear comités para empujar al interior de la administración pública los temas de transparencia, participación ciudadana y promoción de la integridad pública. Solamente por eso yo creo que la OGP ya es muy importante, muy interesante. Y les digo esto por experiencia propia. Yo participé en cuanto a sociedad civil, en cuanto a academia, en las discusiones de la OGP en Brasil en ámbito federal. Y ahora estoy como gobierno local de Municipal de São Paulo y aprendemos lecciones aprendidas y estamos creando ahora, ya hay una institucionalidad, el Comité Intersecretarial de Gobierno Abierto del municipio de São Paulo. Entonces, eso solo fue posible por la OGP, por todas las lecciones aprendidas, por las discusiones. Por tanto, la OGP trae una oportunidad de que estos temas se van a niveles locales y también a Poder Judicial, a Poder Legislativo. Esto es muy urgente, que esta agenda se presente también, principalmente a Poder Judicial, en mi opinión. Bueno, entonces me gustaría dejar esta nota positiva. En cuanto a los retos, los desafíos, yo creo que esto que fue expuesto aquí está perfecto. Yo creo que tal vez los mecanismos de la OGP propiamente dichos no deben ser motivo de preocupación. Yo creo que es natural y es deseable que haya conflictos, que haya choques, para que no haya complacencia, como decía Aide. Por tanto, y los frenos de contrapesos para esto que existen, ¿sí? Para que haya los conflictos. Por tanto, mi recomendación es, yo creo que los retos, incluso a donantes, incluso a organismos multilaterales, es que nosotros necesitamos saber más, estudiar más, investigar más, cómo se da esta articulación entre la sociedad civil en sí mismo y al interior del gobierno en sí mismo. Creo que estos son los más importantes retos al interior de la sociedad civil, al interior en su diversidad, al interior del gobierno en su diversidad. Entonces, estos son los retos para esta agenda avance. Esta es mi opinión. Y en Brasil, en São Paulo, lo que estamos intentando hacer es crear este ecosistema. Estamos con alguna iniciativa de involucrar otros actores
en estos temas, llamando, por ejemplo, los grupos que tratan de tema de vivienda o de tema de medio ambiente o de tema de seguridad, así, que hagamos un taller específico sobre eso y allí les enseñamos al respecto de acceso a información. Por tanto, estos son los desafíos y oportunidades en mi opinión. Gracias. No, me acaban de avisar que quedan 10 minutos, entonces tenemos a 3 lightning talks más. Si pueden reducir los 2 minutos todavía más, genial. Jazmín, si puedes pasar, y nos quedan 6 minutos exactos para preguntas después de eso. Bueno. Jazmín Acuña es directora de proyectos de TEDIC en Paraguay, donde trabaja en la intersección entre tecnología abierta y políticas públicas para el desarrollo. Bueno, cortito les voy a contar las cosas que en la práctica fueron fundamentales para definir un poco el proceso del diseño del plan de acción en Paraguay. Por un lado, lo que nos ayudó fue la designación de una coordinadora para justamente aglutinar a las organizaciones de la sociedad civil interesadas en participar en el diseño. Esta persona estaba encargada de la comunicación interna entre las ONGs, la comunicación con la institución pública encargada de gobierno abierto, que era la Secretaría Técnica de Planificación, la sistematización de resultados de los encuentros y talleres y la documentación. O sea, esto ayudó bastante a agilizar el proceso y a garantizar de que todas las organizaciones estén a bordo, ¿verdad?, del diseño. Por otro lado, también ayudó mucho la asesoría internacional, o sea, la coordinación regional de OGP fue muy importante para motivarnos y para pensar en estrategias de cómo abordar al gobierno a la hora de exigir, ¿verdad?, nuestra efectiva participación. El obstáculo mayor en Paraguay realmente fue como la poca flexibilidad en el diseño de la agenda de trabajo. Esta agenda fue como impuesta por el gobierno y nos costó bastante a algunas organizaciones estar presentes en todas las fechas y horarios que se tenían agendados para justamente hablar de los compromisos que queríamos incluir en el plan. O sea, eso vendría a ser, yo creo, el obstáculo mayor. Así que es algo muy importante a tener en cuenta. O sea, a la hora de definir la agenda de trabajo también debe incluir un proceso de consulta, no solamente en los compromisos, sino en qué momento nos reunimos, dónde nos reunimos, cuáles van a ser los espacios, si nos queda bien a todos o no. Eso. Gracias. Ahora tenemos a Guillermo Ruiz, quien es director general de Innovación y Participación Ciudadana en la Oficina de la Presidencia de México. Anteriormente lanzó Pase Usted, una ONG para impulsar la innovación cívica. Bueno, en este mini espacio para hablar ya no voy a repetir la experiencia de México que tan elocuentemente compartió Aide. Simplemente compartirles, México acaba de recibir la presidencia de la Alianza, o sea, somos ahorita la cabeza de UGP en materia del comité directivo. Entonces, pues para nosotros se abre una gran oportunidad en términos de la región, ¿no? Y la invitación aquí es cómo México puede ser el interlocutor de la región para que cada vez más pasemos, digamos, del compromiso político de alto nivel a la implementación efectiva, ¿no? O sea, ya digo, y el evento de la semana pasada fue un ejemplo, o sea, el compromiso político de alto nivel está, ¿no? El IRM y su reporte dice alrededor del 48% de los países que demuestran tener un compromiso político de alto nivel tienen altas deficiencias en materia de implementación. Entonces, ¿cómo hacemos que la Alianza para el Gobierno Abierto empiece a dar resultados, ¿no? 3 años, crecimos mucho, somos 65 países, tenemos ya digamos, muchos éxitos que celebrar, pero al mismo tiempo necesitamos empezar a ver de qué manera realmente estamos transformando la vida de nuestras sociedades a partir de este mecanismo tan prometedor. Entonces, en ese sentido, México, parte de su visión, que la trabajamos también como parte del Secretariado Técnico, es llevar de los procesos a los resultados, ¿no? Del compromiso político a las comunidades y a la implementación. Desde en materia de profundización, o sea, cómo involucramos a otros sectores, cómo involucramos a otros niveles de gobierno, y definitivamente es una pregunta que ya tiene que ser parte central de la Alianza para el Gobierno Abierto, y México la llevará durante los 12 meses de nuestra presidencia, todos los días, a todos los foros, ¿no? Y al mismo tiempo empezar a trabajar de manera muy pragmática en cómo apoyar a esos países que están comprometidos, pero que tienen
digamos, muchas necesidades en materia de capacidad técnica para lograr planes de acción más profundos que impliquen mayores transformaciones y por lo tanto su cumplimiento sea verdaderamente efectivo y logre buenos resultados. Entonces, bueno, nada más nosotros como parte de llevar del proceso de la implementación es un tablero de seguimiento que ya está, lo pueden ver en la página aga.org.mx y invito realmente a mis compañeros de los otros países de la región a que se acerquen a México, a que llevemos los temas que más les importa hacia el comité directivo y que logremos este avance de, digamos, la región más representada dentro de OGP a también que sea la región de mayores resultados y mayores transformaciones para nuestros ciudadanos. Gracias. Y finalmente terminamos con Natalia Carfi, quien es coordinadora de Gobierno Abierto en la Unidad de Modernización del Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia de Chile. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, voy a intentar ser lo más simple posible. Nos encontramos en marzo en Chile con un desafío inmenso que fue el cruce de 3 factores en particular. Uno, un nuevo gobierno, con lo cual nuevas personas para hacerse cargo de los compromisos del nuevo plan de acción que teníamos que entregar con un deadline súper cercano. Luego, nuevos criterios para la presentación de los compromisos. En Chile, en el gobierno anterior, nos dejaban un borrador de plan de acción con 64 compromisos y ahora estábamos llamados a llevar 15 como mucho, con lo cual ya teníamos otro desafío más, que era cómo disminuimos los compromisos, cómo los ampliamos pero en profundidad, pero los disminuimos en número. La nueva ficha, que nos establecían nuevos criterios, y luego el informe de mecanismo independiente de evaluación, que nos traía nuevos desafíos a los compromisos que teníamos que redactar. Entonces, en ese contexto, tuvimos que hacer un trabajo súper coordinado en donde la mesa de OGP, donde estaban sentadas las organizaciones de la sociedad civil, fue central. La continuidad vino por el lado de la mesa de OGP, donde las entidades públicas y las organizaciones de la sociedad civil de Chile ya venían trabajando y la verdad que nosotros, gobierno, nos colaboró mucho para poder hacer una continuidad en el trabajo. El desafío fue no solo poder redactar el nuevo plan de acción que ya está presentado, sino también las conversaciones mismo dentro de gobierno, dentro de los ministerios. No había gente que supiera de Gobierno Abierto, con lo cual para que los compromisos sean no solo del ministerio que está llevando adelante la mesa, tuvimos que hacer mini capacitaciones, super speed, para que entendieran de qué era lo que estábamos hablando y que los compromisos tengan robustez. Luego ya estamos en conversaciones igual con OGP, la institución, para que no le pase al nuevo gobierno dentro de 4 años, porque nos vamos a encontrar nuevamente en marzo con un nuevo gobierno tomando poder, con un nuevo deadline en junio, y bueno, ese fue como el contexto en el cual tenemos un nuevo plan de acción. Ya está. Gracias. Ahora tenemos espacio como para literalmente 1 o 2 preguntas, así que si alguien tiene algo así urgentísimo que preguntar, adelante. ¿Hay algún micrófono? Muchas gracias. Roberto Esquivel, México, Querétaro. Nada más una petición, que hables muy cerca del micrófono porque si no, no se oye. Sí, claro. La pregunta, o básicamente son 2 preguntas en una. Por un lado, dentro de todas las intervenciones se habló de la dificultad, sobre todo con respecto de conducir la participación de las organizaciones, así como de la propia ciudadanía dentro de las organizaciones. Entonces, me gustaría tener algo un poco más concreto para efecto de poder establecer ciertas conclusiones un poco más, o llevar conclusiones un poco más claras, un poco de ideas más claras en esa temática. Ese es por un lado. Y por el otro lado, al revisar información publicada por INEGI en 2012 de la encuesta nacional de cultura política y prácticas ciudadanas, analizando los números, vemos que de 28 instituciones, que van desde la familia hasta partidos políticos, de 28 instituciones, solo 7 tienen una calificación por encima del 6, cuando estamos hablando entre 1 y la más baja y 10 la más alta. Okay. El punto aquí central es que gobierno y organizaciones de la sociedad civil tienen una calificación de 5.2 y 5.1, es decir, el nivel de confianza en ambas es bajísima. Y creo que es un elemento, o el elemento que la puede decidir es la corrupción. ¿Cómo revertir este tema para que
tanto el sector gubernamental como las organizaciones de la sociedad civil puedan retomar esta confianza de la ciudadanía. Perfecto. ¿Para quién era la pregunta o cualquiera? ¿Quién quiere? Mike. Bueno, tal vez la segunda pregunta. En el caso de Costa Rica, recientemente hubo elecciones. En febrero, segunda ronda en abril, el gobierno asumió en mayo. Y el señor presidente ha llevado un mensaje de diálogo ciudadano. Y yo creo que para recuperar la confianza en nuestras instituciones públicas, esa es una clave. Conversar con los ciudadanos para construir una agenda en conjunto de los proyectos. Entonces, la semana pasada, hace 2 semanas, hubo un diálogo de alto nivel político que el gobierno de México también impulsó uno para mover reformas. Y la otra es con el sector empresarial para una mesa de competitividad en el país, y la otra con la ciudadanía, porque generalmente, y es que esto es lo rico de gobierno abierto, involucrar a la ciudadanía al 100% en las decisiones. Y su primer pregunta de cómo construir en conjunto con sociedad civil: 1, confianza, recobrar la confianza, y número 2, reglas del juego claras. Si todos sabemos que vamos a entrar en un proceso de co-creación, tenemos que saber fechas, plazos, por qué se va a decidir entre una cosa u otra. Esas serían como mis recomendaciones a ambas preguntas. Perfecto. Mike. Solo para anotar un punto importante de la visión de la Organización de los Estados Americanos en trabajo con sociedad civil, y a lo mejor por ahí aterriza en algo importante, y es que sociedad civil tiene en la OEA espacios privilegiados que yo creo que hay que potenciar, tan privilegiados que hay procesos ordenados que se dan para aterrizar su trabajo al margen de asambleas generales o cumbres de las Américas. Yo los invito a las organizaciones de sociedad civil que todavía no interactúan con OEA a que lo hagan, y a través de la página web, que es lo más fácil que me queda ahorita para decirles como ruta de llegada, www.oea.org, encuentren ese espacio de sociedad civil. Hay cientos de sociedades inscritas y hay procesos de consulta que se hacen donde muy bien gobierno abierto o los procesos de gobierno abierto pueden nutrir ese diálogo que termina en las asambleas generales o en las cumbres de las Américas, que yo diría, no porque somos la OEA, los 2 espacios premium para que sociedad civil interactúe con los gobiernos a nivel hemisférico, ¿no? Aparte de todo esto, que definitivamente tiene un valor importante, pero a nivel de generación de política o de espacios, yo creo que esos son espacios para aprovechar, y por ahí aterrizar los puntos que le permitan organizar muy bien la agenda de cara a fortalecer sus posiciones en diferentes temáticas de gobierno abierto. Hola, mira, yo un poco lo que me parece desde el punto de vista de lo que es la participación y diferentes instrumentos, creo que hay muchos instrumentos, y creo que la idea es, dependiendo de la temática, dependiendo de la ocasión, hay que sumar y no descartar una cosa con otra. Desde instrumentos simples como puede ser una consulta en la web, como fomentar ideas o participación, o tal vez como la posibilidad de acceder a un punto donde el ciudadano va a hacer un trámite y se hace un contacto con en el Estado, y que simplemente va a acercarse a una oficina pública que ahí pueda plasmar su queja, su sugerencia, su comentario. Y eso, si está bien armado un proceso, que esa sugerencia o comentario, ese ciudadano que lo que quiere realmente es aportar algo para su mejora del servicio, llegue a la persona que después pueda implementar un proceso y lo cambie, ya es una forma de participación también. Entonces, creo que pueden haber de participaciones muy amplias, mesas de diálogo, ámbitos de discusión formales, hasta los del día a día, donde un ciudadano, en un lugar donde llega, por ejemplo, en un lugar estamos implementando puntos de atención ciudadana, donde se hace trámites, se hace servicio, acerca el Estado al ciudadano, y que ahí pueda canalizar sus comentarios, sus sugerencias, y esa sugerencia puede ser un cambio en la gestión que impacte en un proceso, que en definitiva justamente gobierno abierto es eso, ¿no? Escuchar otras voces para poder mejorar y cambiar nuestra gestión. Eso es como un paso. Para lograr esa confianza hay que estar informados, creo que es clave, que haya información y transparencia, ¿no? El primer pilar del gobierno abierto. Ok, bueno, estamos cerrando. Michael los va a invitar a la reunión regional. Ya nos van a cerrar el micrófono. Invitarlos a que, si quieren continuar la discusión, el diálogo sobre la materia de gobierno abierto en el marco del Open Government Partnership, el 17, 18 y 19 de noviembre en San José, Costa Rica, tendremos el encuentro regional para América
de gobierno abierto. Así que los esperamos en mi país, sean bienvenidos desde ya y ojalá puedan armarse un viajecito por allá. Los esperamos. Muchas gracias. Gracias a todos.